Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Rodríguez. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con un DVD que le llamamos o titulamos Atacando como los grandes maestros, y que realmente trata sobre no solo aquellas jugadas brillantes que pueden aparecer en ciertas posiciones, sino esencialmente en las ideas que nosotros podamos tener para llevar una posición que muchas veces aparenta ser sencillo a una posición de ataque. Hay situaciones donde un ataque incorrecto puede llevarnos a que ante una defensa adecuada terminemos quedando con una posición inferior, una posición no válida, y hay otras posiciones en que los intentos genuinos de generar problemas al adversario terminan dando sus frutos. En los primeros capítulos de nuestro DVD vamos a trabajar con temas vamos a ir tratando, como decimos normalmente en la jerga, sorprender al rey en el centro. Vamos a trabajar algunos modelos donde uno de los dos rivales pugna por poner su rey a seguridad y el otro intenta crearles complicaciones, que muchas veces no derivan en un ataque directo, sino también a veces algún tipo de transformación de ventaja, porque ya que en esa búsqueda del ataque muchas veces nuestros rivales son obligados a hacer concesiones. En la segunda parte de este DVD vamos a trabajar con posiciones donde los ataques se realizan un poco más directos sobre el flanco, un poco más directos sobre la posición del rey, con algún tipo de jugada de ruptura o de camino especial que hagamos. Bueno, vamos a iniciar, cuando no, con una partida de Shirov, que es uno de los mejores jugadores de ataque. Yo ya no diría de esta época, sino incluso de todos los tiempos. Es un jugador que cuando uno busca partidas, tiene verdaderamente un montón de ejemplos súper interesantes de cómo, a veces de la nada, por decirlo de alguna manera, inicia ataques muy interesantes, basándose generalmente en ideas creativas bien características de su estilo de juego. Bueno, esta es una posición de esas que nosotros llamamos de posiciones recién salidas de la apertura. Esta posición se inició con una siciliana donde las blancas jugaron alfil b5 y alfil por c6. El blanco, digamos, estuvo dispuesto a entregar su par de alfiles y de cierta manera su centro, porque si ustedes observan, si bien el centro de las negras está bastante restringido, el blanco no tiene ningún peón central, y por el momento, salvo que terminar incorporando el peón F o el peón C, no tiene ningún control del centro. Visualmente, la primera impresión que podemos tener es que entonces las negras tienen ventaja y ya las blancas cometieron algún tipo de error en esta posición. Bueno, no es así, porque acá se produce una típica lucha de factores dinámicos versus factores permanentes o factores de largo plazo. Si yo planteara esta posición desde el punto de vista únicamente fijo o de largo plazo, preferiría sin lugar a dudas las negras, que con una pareja de alfiles, con un buen potencial de su centro. Ustedes imagínense una perspectiva de las negras en algún momento movilizándose con D5, alfil F6, alfil D6, C5, E5. Realmente el potencial del centro es muy grande. Estaría realmente convencido que todo está muy bien para las negras y que son las blancas que tienen dificultades. Pero, y esta es una de las cosas apasionantes del ajedrez, normalmente se cruzan algunos factores. En este caso las blancas tienen dos factores a favor que van a intentar con las próximas jugadas que hagan la diferencia. Uno es el factor de desarrollo. Si ustedes observan, en este caso le toca a las blancas, no solo ya tienen buena parte de sus piezas desarrolladas, sino que la última pieza que no está trabajando, que es el alfil de C1, puede rápidamente incorporarse e incluso dejar paso a la torre de A1 para la presión en el centro. Entonces hay una ventaja de desarrollo porque las negras aún precisan unos cuantos tiempos para acomodar su posición, precisan enrocar, precisan probablemente movilizar alguno de sus peones centrales, precisan movilizar el alfil de C8, traer las torres al centro, etcétera, etcétera. Entonces, son las circunstancias que las blancas tienen que aprovechar. Un típico ejemplo de estas posiciones es que el principal consejo que los grandes maestros podemos dar cuando ustedes vayan a enfrentar este tipo de posiciones es jugar en consecuencia a la posición. Por ejemplo, yo podría decir, las blancas tienen una necesidad de darse un espacio para el rey y jugar H3.
H3 probablemente no sea una jugada completamente inútil para las blancas, pero no está trabajando en la esencia de los problemas, que es tratar de molestar al rey negro, tratar de incomodar a las negras antes que realmente las negras completen su desarrollo. Imagínense que después de H3 no solo podría haber amenazas muy peligrosas para las blancas, como por ejemplo alfil F6, sino que con jugadas simples, como por ejemplo enroque corto, las negras llevarían a cabo sus objetivos. Entonces debemos de ser consecuentes con las necesidades de la posición y generar ideas de iniciativa, crearle problemas a nuestro rival. Esto es muy importante cuando ustedes van a tomar una decisión en una posición de estas características. Bueno, vamos a adentrarnos ahora en las jugadas candidatas. Después que nosotros ya tenemos una apreciación de la posición, comenzamos a trabajar con ideas que pueden surgir. Bueno, las 3-4 ideas que nosotros vamos a mencionar en esta posición tienen que estar relacionados con lo que ya mencionamos. Algunas jugadas que se nos ocurren, alfil F4 podría ser interesante, generando una amenaza concreta sobre la dama de C7. Otra línea interesante podría llegar a ser alfil G5, ¿no? Con idea de combinar el cambio de alfiles para debilitar las casillas negras e incluso dificultar el enroque. Otra jugada que visualmente parece muy bien es caballo E4, ¿no? El caballo de C3, que en principio no tiene ningún punto de salto importante, se traslada hacia el flanco de rey. Y algunas jugadas un poquito más sorprendentes, como serían por ejemplo torre F5, una jugada realmente curiosa que ahora vamos a profundizar, o incluso torre G5, ¿no? Ambas proponen un sacrificio de material, en este caso torre G5 un sacrificio de una calidad y torre F5 el sacrificio de una torre íntegra, con el objetivo evidente de no dejar enrocar y tratar de que la dama de D4 capture el peón de G7. Bueno, estos son algunos de los candidatos, no todos, pero realmente tenemos una gama de ideas muy importante para trabajar en esta posición. Bueno, después que nosotros establecimos algunas de las ideas principales de lo que llamamos jugadas candidatas, una pregunta que es muy recurrente de los alumnos, de otros jugadores, es decir, bueno, ¿cómo hago en una partida para empezar a trabajar con las jugadas candidatas? ¿De qué manera debo yo empezar a trabajar? Porque, por ejemplo, la jugada H3 ya sabemos a todas luces que es una jugada incorrecta de esta posición. Pero entre caballo E4, alfil F4, alfil G5, torre F5 y torre G5, debo de establecer un orden. Y esto es muy importante porque nos enfocamos en un concepto básico que es el concepto de la economía de esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en una partida tenemos un tiempo limitado, que a veces puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, ¿no? Y este tiempo limitado tenemos que tratar de optimizarlo al máximo. Esto significa que no podemos estar gastando tiempo analizando jugadas que sabemos que no se condicen con las necesidades de la posición, como por ejemplo H3, y sí debemos profundizarnos en las jugadas que sabemos que pueden ser críticas a favor de las blancas. Entonces, mi consejo es siempre empezar por aquellas jugadas que ustedes sientan que pueden modificar el carácter de la posición, que pueden realmente generarle problemas al adversario. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a establecer una especie de pequeño orden de prioridades para las blancas. Yo creo que las jugadas prioritarias serían las 2 salidas de torres, porque tácticamente implican un sacrificio, son muy interesantes, y las 2 movidas de alfil, tanto alfil F4 como alfil G5. Caballo 4 la dejaría un poco para atrás, porque caballo E4 no genera una amenaza directa, realmente este caballo en E4 no genera, y seguramente las negras, más allá que pueden tener jugadas como D6 o D5, como mínimo tendrían enroque corto y probablemente resolverían una buena parte de sus problemas de aperturas. Entonces debemos enfocarnos en aquellas jugadas que no dejan a las negras acomodarse de una manera muy fácil. Bueno, vamos a empezar a trabajar con la más sorprendente de todas las jugadas, que en este caso es torre F5. ¿Por qué digo sorprendente? Bueno, en una posición aparentemente tranquila y sin demasiadas necesidades, sacrificamos una torre. La idea es bien clara. La idea es evitar que las negras se enroquen y abrir la posibilidad a las blancas, de jugar dama por G7. Entonces,
Si las negras se vieran obligadas a hacer una defensa pasiva del tipo torre G8, por ejemplo, casi con seguridad que torre F5 sería un óptimo candidato, porque ya lo dejaríamos sin enroque, podríamos simplemente retirar la torre hacia F3 o seguir presionando con jugadas como alfil F4 y la posición sería bastante confortable por parte de las blancas. De nuevo vamos al tema de los métodos. Si nosotros se nos ocurre la creativa jugada de torre F5, ¿cómo hacemos en una partida para analizar? Bueno, siempre debemos empezar por lo que nosotros consideramos la línea crítica. La línea crítica en este caso, evidentemente, es E por F5, capturando la torre. A lo cual, la idea de las blancas sería dama por G7, amenazando la torre. Si hubiera recuperación de material, sin lugar a dudas la posición sería ventaja de las blancas. Por lo tanto es única torre F8 y aquí aparece la idea mágica. Aquí aparece la idea que puede eventualmente justificar el sacrificio de una torre íntegra, que es la jugada alfil G5, que genera no solo una amenaza directa como dama por E7 mate, sino que deja abierta la posibilidad de la incorporación de la última pieza del blanco que no está trabajando, que en este caso es la torre de A1, que se estaría trasladando hacia E1 y de esta manera podría generar una amenaza muy importante sobre el alfil de E7. Entonces, llegamos a la posición crítica. En todas las líneas que nosotros trabajemos debemos de incorporar el concepto de posición crítica, que es aquella posición donde probablemente se va a identificar si la línea es correcta o no lo es. En caso de que las negras jugaran alfil por G5 en este momento, la simple torre 1 parece definir inmediatamente la partida, ya que no hay cobertura posible del jaque, ya que tanto alfil E3 como alfil E7 como dama E5 serían perdedoras, y en caso de rey D8, por supuesto, dama por F8 sería mate inmediatamente. Hasta ahí viene fácil el análisis. También sucede lo mismo con cualquier retirada del alfil. Cualquier jugada del alfil en esta posición llevaría torre E1 jaque, con consecuencias realmente devastadoras para la posición de las negras. Entonces el negro en esencia tiene tres ideas en esta posición. Una es jugar torre F7, defendiendo el alfil de E7 y a su vez amenazando la dama. Y la otra es utilizar la dama de C7 para defender el alfil de E7. Por ejemplo, en ese contexto podría venir dama D6 como una de las ideas. Podría venir también D6 o D5, que son jugadas casi similares, e incluso dama D8. Bueno, vamos a poner por ejemplo como ejemplo una línea con D6, ya que la idea de las blancas debería de ser forzado, que en este caso es jugar torre E1, amenazar el alfil de E7 y forzar a las negras como única opción a jugar con torre F7. Aquí podríamos tener una secuencia forzada que probablemente va a redundar en beneficio de las blancas, que sería dama G8 jaque. Si rey D7 está capturándose la torre, única volver con torre F8. Fíjense que llegado a este punto ya tendríamos garantizado el empate por parte de las blancas, pero en este momento podemos seguir incrementando la presión, jugar dama por H7, una amenaza de nuevo muy fuerte contra el alfil de E7, y en caso de torre F7 puede aparecer una maniobra muy interesante, que es en este caso jugar por ejemplo dama G8 jaque, torre F8, dama G6 jaque, y ahora tanto a la cobertura de torre como a la retirada del rey, torre por E7 recuperaría con creces el material y otorgaría a las blancas prácticamente una ventaja decisiva. Bueno, hasta ahí y en nuestra primera línea todo parece ser favorable a las blancas. Como percibimos en la otra posición, probablemente el negro tenga que depender del recurso de jugar con torre F7. Torre F7 es una necesidad en la posición de las negras. Por lo tanto, comenzaremos entonces ahora con torre F7 directamente, ya que fuerza una decisión por parte de las blancas. Las blancas van a jugar dama G8 jaque, cobertura de la torre en F8, y aquí podríamos o bien repetir posiciones jugando dama G7 o bien hacer el intento de la línea anterior con dama por H7. Y acá se llega a un momento importante,
porque en esta posición evidentemente el negro tiene varios recursos que pueda llegar a utilizar. Es muy interesante, por ejemplo, la idea del alfil por G5, porque ahora el alfil no está clavado y podría capturarse, aunque parece que en caso de alfil G5 podríamos tener un ataque muy interesante jugando, por ejemplo, dama H5 jaque, capturando luego el alfil o incorporando la torre y realmente generando recursos bastante fuertes para las blancas. En este caso alfil por G5 no la vamos a seguir profundizando, es posible por parte de las negras, porque aquí hay una jugada de las negras que refuta directamente la idea dama por H7, que es la jugada dama E5. Fíjense cómo una jugada escondida como dama E5 puede echar por tierra todas nuestras ideas. Porque dama E5 tiene una doble virtud, que es defender el alfil de E7, pero principalmente evitar la incorporación de la torre hacia E1. Entonces, luego de dama E5, simplemente las blancas están perdidas en esta posición. Porque nos encontramos con una torre de menos. En caso que demos los jaques en las casillas blancas, tanto con dama G6 como con dama H5, el rey simplemente se va a esconder en D8. Incluso si hiciéramos un intento del tipo rey F1 para ganar la dama, las negras tendrían por supuesto alfil por G5, pero además aparece una jugada devastadora como es alfil A6 jaque en esta posición. Entonces dama E5 refuta la idea de las blancas y por lo tanto, cuando las negras juegan torre F7, el blanco debería de conformarse simplemente con la repetición de jugadas, ya que a torre F7, dama G8 jaque es la única jugada correcta, y contra torre F8, dama G7 es la única jugada correcta, provocando una secuencia de tablas que podrían hasta cierto punto ser satisfactoria de la posición o no, dependiendo del cálculo que sigamos. Este tipo de líneas, que son bastante complejas, que nos demandan un esfuerzo táctico de cálculo en una partida importante, debemos llegarlas hasta el final y establecer lo que llamamos una evaluación o, como decimos normalmente en la jerga, ponerle un cartel. Ustedes deben de ponerle un cartel a las jugadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo la idea en esta posición de jugar torre F5 como mencionaban. Bueno, luego de realizar un cálculo exhaustivo, yo le pongo un cartel a esta jugada que es que torre F5, probablemente ante la mejor respuesta de las negras, que es E por F5, me lleva al empate. Ya que después de dama por G7 y torre F8, la mejor opción para las blancas parece ser simplemente repetir las jugadas. Muy bien. Vamos ahora a la jugada número 2, que es la jugada torre G5, que es otra jugada que implica sacrificio de material, pero que tiene una idea muy pero muy específica, que es que en caso de enroque corto podamos tener una amenaza decisiva como dama por G7 jaque. En caso que las negras jugaran alfil por G5, esto sí parece muy contundente para las blancas, ya que jugamos dama por G7, amenazamos la torre, amenazamos el alfil. En caso de torre F8, alfil por G5 sería muy bueno, y en caso de alfil por C1, simplemente dama por H8 jaque intermedia daría ventaja decisiva a las blancas. Hasta ahí todo muy bien. Torre G5 parece ser una gran candidata y las negras tienen casi una única respuesta en esta posición, pero es una jugada que debería preocuparnos, que es la jugada alfil F6. Alfil F6 cumple más de una misión al mismo tiempo. Principalmente amenaza a la dama de D4, pero fundamentalmente defiende el peón de G7. Esto es muy importante, porque al defender el peón de G7, da por tierra con la idea de la amenaza concreta que tendrían las blancas. Entonces, en este caso, más allá de que yo podría llegar a sacrificar la calidad, las negras están amenazando la dama de D4, la torre de G5 y también la jugada en enroque corto, porque sabemos que la esencia de esta posición o la idea central de esta posición sería poner al rey de seguridad enrocando. Entonces aparece una única jugada como candidata, que en este caso sería dama C5. ¿Por qué dama C5 es única? Bueno, dama C5 es única porque en principio es la única manera que yo tengo de justificar la idea de torre G5.
Por ejemplo, en este caso, si las negras jugaran alfil por G5, podría ser interesante el sacrificio de calidad, jugando alfil por G5, ya que el control de las casillas negras puede ser muy interesante por parte de las blancas. Hay una jugada que aparenta ser crítica contra dama C5, que es la jugada D6. Porque D6 no solo nuevamente genera una amenaza sobre la dama, sino que a su vez da la posibilidad a las blancas de enrocarse en esta posición. Ahí aparece una jugada bastante sorprendente y clave de toda esta línea, que es la jugada caballo B5. ¿No? Una jugada sorprendente, porque tenemos nuestra dama amenazada, nuestra torre amenazada, y nos damos el lujo de colocar otra pieza en el aire. Bueno, este caballo B5 está evidentemente basado en fuertes amenazas. Si la dama negra se retira, ahora simplemente tendríamos caballo por D6 jaque, o incluso dama por C6. En caso de que capture el caballo, podemos estar capturando la dama de C7, y ante probablemente la única respuesta posible, que es la captura de la dama, podemos tener caballo C7, seguido de caballo por A8, y da toda la sensación que como mínimo las blancas van a lograr una posición razonable, porque el negro se verá obligado a capturar la torre, se verá obligado en venir a buscar el caballo de A8, y llegaríamos a una posición de equilibrio material, pero probablemente con una ventaja consistente por parte de las blancas, ya que la estructura de peones del negro estaría realmente muy pero muy dañada, y con jugadas simples como alfil E3 el blanco garantizaría la ventaja. Hasta ahí todo parece estar muy bien. Fíjense como una posición con recursos excepcionales como esta, a veces tenemos que utilizar ideas muy creativas, como por ejemplo el caballo B5 que acabamos de mencionar. Bueno, en caso de alfil por G5, alfil por G5 y D6, seguiría la misma idea. El caballo B5 sería una idea que justifica todo este plan, pero el gran problema que tenemos con dama C5 es que las negras podrían volver con alfil E7, manteniendo abiertas las posibilidades de capturar la torre de G5 y por supuesto de amenazar la dama de C5. El gran desafío en esta posición es encontrar una jugada correcta para la dama. Aquí podríamos utilizar el artilugio de caballo B5 que ya mencionamos antes, pero aquí esencialmente hay una gran diferencia, que ahora en esta posición yo podría jugar por ejemplo dama B8, el peón de D6 no está cayendo, y ahora sí que las blancas tienen una acumulación de problemas muy serios. Tienen la torre de G5 en el aire, el caballo de B5 amenazado, y también por supuesto su dama de C5. Entonces en este caso, después de alfil E7, el caballo B5 mágico no resuelve nuestra posición, por lo tanto deberíamos de irnos de dama. El gran cuestionamiento de esta posición es a dónde se va la dama. Si las blancas no generan en este caso una amenaza directa sobre el punto G7, toda la idea de las blancas no tendría sentido. Un detalle importante que aprovechamos a mencionar es, por ejemplo, la jugada dama E5. La jugada dama E5 resuelve en principio los dos problemas, que son el tema de la dama amenazada y la torre amenazada. Lo que pasa es que le daríamos la oportunidad a las negras de cambiar damas, y esto evidentemente que es bueno para las negras. ¿Por qué? Aquí tenemos que retrotraernos al comentario inicial de esta posición. Nosotros comenzamos diciendo que de largo plazo, gracias a su buena estructura y a su par de alfiles, el negro seguramente tendría ventaja en esta posición. Entonces el cambio de damas indudablemente favorece a las negras. Y al favorecer a las negras, sabemos que esta línea está equivocada por parte de las blancas. Por lo tanto, probablemente la única jugada correcta en esta posición sea la simple dama D4, volviendo nuevamente sobre las amenazas, pero logrando que las negras, si quisieran el empate, podrían repetir las posiciones con alfil F6, y el blanco no tendría más alternativa que jugar dama C5 y realizar una nueva repetición de jugadas. Fíjense que hasta ahora hemos visto dos jugadas espectaculares como torre F5 y como torre G5, y ambas, en situaciones bastante distintas, terminaron en tablas por repetición de jugadas. En ambos casos hubo una amenaza sobre nuestra dama que no pudimos evitar y que nos llevó decididamente al empate. Muy bien, trabajamos entonces con torre F5, con torre G5. Ninguna de las dos jugadas la podemos considerar una jugada mala.
Ambas de hecho nos llevaron a una posición de empate, ¿no? Y entonces son jugadas que tenemos que manejar y que son posibles en la posición. Bueno, vamos ahora con las jugadas de alfil. Alfil F4 parece ser la jugada más prometedora de la posición, porque plantea una amenaza muy concreta y directa, que es el descubierto sobre la dama de C7. Incluso, en caso que las negras hicieran enroque corto, podría parecer una jugada realmente sorprendente, que es la doble amenaza torre G5, planteando una amenaza sobre la dama de C7 y también sobre el peón de G7. Esto prácticamente daría ventaja decisiva a las blancas, porque la única jugada posible sería alfil F6, evitando la doble amenaza, y en este caso, con la fuerte jugada dama por F6, las negras perderían una pieza, ya que torre por F6 es forzada, y después de alfil por C7, la posición evidentemente es muy buena y muy ventajosa para las blancas. Entonces alfil F4 encierra una trampa muy peligrosa para las blancas, para las negras, ya que la amenaza torre G5 en caso de enroque es realmente consistente. ¿Cuál es el problema del alfil F4? Bueno, alfil F4 tiene varias líneas críticas. Otra jugada muy interesante para las negras podría ser D6, ¿no? Evidentemente amenazando la torre de D5 y provocando algunos problemas. Esta ya sería una jugada que deberíamos realmente que encontrar alguna secuencia buena que la justifique. Pueden haber opciones de sacrificios. En este caso, por ejemplo, se podría llegar a jugar retirar la torre, y en caso de E5 podríamos retirar la dama. Fíjense, por ejemplo, una secuencia relativamente simple, pero que probablemente sea correcta, que es retirar la dama hacia E1, y en caso, la torre, perdón, y en caso de E5 podríamos tener dama C4, evitando el enroque, y en caso de peón por alfil nuevamente utilizaríamos el mismo recurso táctico utilizado anteriormente, que es la clavada del peón de C6, y con caballo de 5 nuevamente recuperaríamos el material con creces. Esto parece en principio nuevamente muy tentador para el alfil F4, ya que las dos jugadas principales, que fueron enroque corto y D6, parecen trabajar en favor de las blancas. En caso de alfil F6, creando una clavada sobre la torre de E5, bueno, aquí de nuevo tenemos varios recursos. En principio yo parto de la base de que en esta posición las blancas podrían llegar tranquilamente a sacrificar la calidad. ¿Por qué? Porque el alfil de casillas negras es muy importante. Entonces se podría, por ejemplo, jugar, en este caso, dama C5. Si alfil por E5, alfil por E5, hay mucho ataque por las piezas, por las casillas negras. En caso que D6, otra vez aparece la temible caballo B5. Y en caso de que alfil E7 no sea repitiendo jugadas, bueno, ahora podría aparecer, bueno, varias jugadas candidatas para intentar jugar a ganar. Yo creo que, por ejemplo, en este caso podríamos trasladar la dama E3, manteniendo las amenazas de descubierto y generando importantes problemas en la posición de las negras. El gran cuestionamiento al alfil F4 no viene de ninguna de las jugadas activas de las negras, ni de D6, ni de alfil F6, ni de enroque corto, sino de una respuesta buena y simple como es dama B6. ¿Por qué digo buena y simple? Bueno, porque es la jugada más lógica de la posición. Me están generando una fuerte amenaza sobre la dama de C7, entonces retiro mi dama y a su vez planteo algo que a esta altura nosotros ya sabemos que no conviene para las blancas, que es el cambio de damas. Entonces, ¿qué hacer contra dama B6? En este caso tendríamos que evitar dos grandes cosas si queremos mantener la iniciativa. Uno es el cambio de damas y otro es evitar el enroque corto de las negras, porque ya dijimos al principio que si las negras logran consolidarse con el enroque corto, no tendrán mayores inconvenientes. Incluso hay un tercer problema adicional, que es el peón de B2, que también se encuentra ahora amenazado por la dama de B6. Entonces, el gran problema es que dama por B6 ya sabemos que es una jugada incorrecta, porque estratégicamente no es deseable el cambio de damas, y cualquier otra retirada de la dama, probablemente el mal menor sea dama de 2, las negras pueden elegir si aceptar el desafío de dama por B2 o simplemente enrocar corto, resolviendo buena parte de los problemas presentados. Esto sería un típico error que muchos de nosotros seguramente cometeríamos, que es
dejarnos guiar por una jugada automática como alfil F4 muy interesante, y al enfrentarnos ante una respuesta inesperada como dama B6 probablemente no tendríamos no solo cómo sacar ventaja, sino incluso tendríamos que luchar por la igualdad en esta posición. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.